para importar las animaciones es tan simple como tomarlas todas. Estas son toda la animación del personaje y arrastrarla. Ya, importante. Acá me dice, ok, tengo una animación que quiero importar, pero me pregunta a quién quiero importársela. Porque recordemos que las animaciones ya tienen un esqueleto, pero tienen que llegar a algún personaje en específico. Entonces me pregunta cuál es, y yo le voy a poner que es al Alex Skeleton, ¿ya? Como les decía, ayer hice un ejemplo, por eso me aparecen dos, pero ustedes debieran tener solamente uno. Entonces lo que vamos a hacer es añadir las animaciones a un esqueleto en particular. Y le pongo importar todo. Y todas las animaciones que yo estoy importando se van a añadir al mismo personaje, al mismo esqueleto. Ya aquí, maldición. Hay una que no me importó, creo. A ver, está el walk, el run, el land, el idle y el air. Me falta el jump. El jump start. Y esa la necesito. Control stack. Ya, vamos a ocupar creo que me equivoqué con la animación. Ya, lamentablemente no se importó, así que vamos a hacerlo igual de todas formas, no va a faltar una animación solamente, ¿ya? Debo ver por qué no funciona con más calma. Bueno, las animaciones, vamos a Alexander. Esto ya no funcionó, ¿cierto? Ya, y esto entonces vamos a usar un comentario que era de Galaxis. Esto es cámara. Y esto es jump. Solamente voy a quedar ordenado. Ya, con esto entonces teníamos el personaje que se movía. Para todos lados y además podemos ocupar el mouse para la rotación. Ya, nos falta la animación. Para eso vamos a ocupar un blueprint de tipo Animation Blueprint, que lo podemos encontrar presionando el botón derecho, Animation y Animation Blueprint. Y vamos a llamarle ABP de Animation Blueprint. Perdón. Otra vez, Animation Blueprint. Vamos a usar el esqueleto de Alex y le vamos a llamar ABP Alex nuevo le vamos a poner porque ya tenía uno que se llama Alex. ¿Ya? Lo que hace la ABP es controlar toda la animación del personaje. ¿Ya? Bueno, este output es el output que puede mostrar la animación final del personaje y la que se va a ejecutar, ¿ya? Entonces vamos a hacer una máquina de estado, un state machine, que vamos a controlar las animaciones con este state machine. Le hacemos doble clic y nos vamos a encontrar con un nodo
que se llama entry. ¿Qué significa? Que cuando el personaje, o sea, que cuando parte la animación, esto es lo primero que se ejecuta. Es como el start content, ¿ya? Y acá en Asset Browser vamos a ver todas las animaciones del personaje. Entonces, si por ejemplo yo quisiera ponerle al personaje idle, solamente arrastramos la animación y le decimos que se ejecute. Por lo tanto, si fijan acá, el personaje ya está en idle. Esto es... Vamos a sacarle los huesos para que no molesten. Ahí está. Ya, este es un preview solamente. Si nosotros vamos acá al personaje, sigue estando en modo T, porque nosotros no le dijimos que queríamos usar ese blueprint de animación. Por lo tanto, tenemos que ir al blueprint del personaje, vamos a Mesh, lo pinchamos, y acá me dice, ¿qué quieres? ¿Quieres usar una animación normal o quieres usar una animation blueprint? Ya, si ponemos una animación normal, por ejemplo, si quisiéramos hacer algún personaje que esté siempre haciendo la misma animación, como por ejemplo un NPC, cualquier cosa, nosotros perfectamente podemos decirle que se quede con alguna animación cualquiera. Por ejemplo, que salte. Va, que camine, que corra, perdón. ¿Ya? Entonces va a estar siempre con esa animación. Es solamente una animación la que puede tener. Pero como no queremos eso, queremos poder controlarla según lo que hagamos, ¿cierto? Vamos a ocupar este app que acabamos de crear. Para eso entonces colocamos, presionamos Mesh y ocupamos el Use Animation Blueprint y colocamos el app Alex nuevo, que fue el que acabamos de crear. Y lo que va a hacer es, siempre va a estar en idle, porque es el único nodo que tenemos en el blueprint. ¿Ya? Ya, primero, lo que nosotros queremos hacer es que el personaje parta siempre en idle. De idle, nosotros vamos a empezar a hacer una ramificación con todas las otras animaciones. Por lo tanto, es muy importante que cuando ustedes animen personajes o trabajen con animadores, primero hagan un idle y todos los frames partan desde el idle y terminen en idle, ¿ya? Es decir, si yo salto, yo tengo que estar en idle, hago el movimiento de salto, caigo y otra vez llego a idle, ¿ya? Porque es la única forma que el blend o la transición entre animaciones sea más fluida. Que todas las animaciones partan en idle, ¿vale? Pero nosotros queremos hacer ahora antes de cualquier animación extra, nosotros queremos hacer que el personaje se mueva dependiendo de la velocidad del personaje. Si el personaje está en reposo, que en este caso, vamos a decir que la velocidad está en 0. Si el personaje tiene una velocidad mínima, como por ejemplo de 100, recordemos que el personaje acá le habíamos dicho que el máximo, creo que era 600, que viene por defecto. Jumping, walking, este es walk max speed, es 600. Por lo tanto, si va entre 0 y 600, si va antes, nosotros primero queremos que camine. Si el personaje alcanza la velocidad de 600 o cercano, queremos que el personaje empiece a correr, ¿ya? Para eso vamos a hacer un tipo de animación, que esto podría ser estándar para cualquier animación que ustedes hagan, que se llama Blend Space 1D. ¿Ya? Vamos a ocupar el esqueleto que estamos usando y le vamos a poner el nombre. Esto sería un Blend Space. Vamos a ponerle animación ABPS Animation, perdón, Blend Space, y le vamos a poner el nombre idle run.
para decir que va entre idle y run. Pero además también vamos a colocar el walk entre medio. Al abrirlo, nosotros acá tenemos el personaje y acá tenemos una barra, que es una barra que nos va a indicar que dependiendo de una variable, el personaje se va a mover o va a ocupar ciertas animaciones. Entonces, la variable que nosotros queremos ocupar del personaje es la velocidad. Entonces, acá arriba, en horizontal axis, que es este axis, vamos a decir que la barra se llama speed. ¿Ya? Es solamente un nombre, ¿no? Pero para que entendamos. Luego decimos que el axis, este creo que es el axis mínimo. Claro, el mínimo axis es 0, ¿ya? Porque obviamente cuando está en 0 va a estar en reposo. Y el máximo en nuestro caso es 600 porque la velocidad máxima es 600. Y además acá te dice en cuántas divisiones quiere hacerlo. Con 4 basta para nosotros, que viene por defecto. ¿Ya? O sea, 1, 2, 3 y 4. O sea, va a tener 4 estados. Por lo tanto, el primer estado que queremos es que sea de idle. Por lo tanto, vamos a pescar acá la animación de idle y se la vamos a poner al principio. Por lo tanto, cuando el speed sea 0, el personaje va a estar en la animación idle. Luego vamos a ocupar el walk, que es cuando esté en 300, porque esta es la mitad. El personaje va a estar caminando. Y cuando el personaje esté corriendo, se lo vamos a decir a 600. Lo que estoy haciendo ahora es presionar el Shift y voy a mover el mouse para poder moverme entre las diferentes velocidades del personaje, y con eso, si se fijan, las animaciones cambian automáticamente, que es lo que llamamos el blend, ¿ya? Que es el blend es una transición entre una animación y otra. Entonces, esta variable que se llama speed, nosotros tenemos que moverla dependiendo del personaje, de la velocidad del personaje. ¿Ya? Y ustedes pueden probarla. Hay unas que son un poquito más complejas, que no son 1D, sino que pueden ser múltiples direcciones. Y ustedes pueden hacer distintas animaciones. Por ejemplo, cuando yo apunto con un arma, puedo apuntar en 8 direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonal para los 4. ¿Ya? En este caso solamente voy a ocupar una dimensión solamente. ¿Ya? Ya, entonces, en vez de colocar una animación acá, de idle voy a colocar el animation que acabamos de crear. ¿Ya? Y si le hago doble clic, me va a decir que va a depender de la velocidad. Este es el input que yo le voy a dar a la velocidad, y obviamente depende de la velocidad que yo le dé, va a ser la animación que va a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, ahora como la animación por defecto es en 0, siempre va a estar en idle. Entonces lo que tengo que hacer es darle esta información. Voy a cambiar este mapa porque tiene muchas cosas, me molesta. Ahí sí. Ya, entonces nosotros ya creamos un blueprint que va a depender de la velocidad del personaje para que ejecute una u otra acción. Ya, la velocidad es solamente un ejemplo, ustedes pueden hacerlo de lo que ustedes quieran, dependiendo de alguna variable. Ahora, ¿de qué forma nosotros le pasamos la velocidad real del personaje al blueprint? De esta forma. Aquí tenemos una máquina de estado, ¿cierto? La máquina de estado lo que hace, para recapitular un poco, es ver cómo está la animación, qué animación estamos ejecutando, y luego se le va a dar a la pose final del personaje, que va a ser la que va a mostrar en pantalla. Pero acá nosotros tenemos un event graph. Con el event graph nosotros podemos controlar variables e información del personaje para poder pasársela al anim graph. ¿Ya? Para esto tenemos esta variable, que es, voy a colocar cualquier cosa para que se vea. Este
Event Blueprint Update es un blueprint de animación que se actualiza en cada tick. Por lo tanto, en cada frame del juego va a estar preguntando cuál es la información para poder setear la animación. ¿Ya? Y acá el try.get.owner lo que hace es, yo creo que tontera, ahí. El try.get.owner lo que hace es obtener información del personaje. Recordemos que cuando nosotros creamos el AVP, nosotros le dijimos cuál era el esqueleto que queríamos usar. Y el esqueleto ya está asociado a un blueprint del personaje, por lo tanto ya conoce la información del personaje. ¿Ya? Primero que todo tenemos que preguntar si el personaje es válido. Es decir, si tenemos algún personaje en escena que esté funcionando. ¿Ya? Luego vamos a crear una variable acá que se llama speed. Este nombre da lo mismo, es solamente para tener una referencia. Este speed, vamos a colocarle speed Alex mejor. Speed Alex. Este speed nosotros lo vamos a estar seteando y es la variable que le vamos a pasar a este nodo para obtener la velocidad real y pueda hacer la animación que corresponde. ¿Ya? Entonces, este speed, nosotros deberíamos calcular la información del personaje que estamos utilizando, esta información, y se la vamos a setear a este ABS para que pueda hacer, para que al ponerle input, él elija cuál es la animación que corresponde, dependiendo de la velocidad del personaje. ¿Ya? Pero tenemos que seteársela, porque hasta el momento esta variable es 0, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a obtener primero el componente de movimiento, que es este, el character movement. Vamos a preguntarle get movement component, este, y luego vamos a preguntar por la velocidad del personaje. Entonces, velocity. El Unreal ya viene por defecto, ya viene con una variable que ya calcula la velocidad del personaje. Pero de esta velocidad es un vector. Por lo tanto, lo que nosotros queremos saber, porque el vector nos va a decir no solamente la longitud, sino que además nos va a decir la dirección. En este caso no nos importa la dirección, porque da lo mismo hacia dónde se mueva, lo importante es que el personaje tenga una velocidad y queremos saber cuánto se está moviendo para poder ejecutar la animación correspondiente. Por lo tanto, sacamos acá el vector length, que es la longitud del vector, ¿ya? Y se lo seteamos a la variable speed. Por lo tanto, si se fijan acá ya se ve que por cada tick se está ejecutando. En este caso no pasa isValid porque el personaje no está creado todavía en pantalla. ¿Ya? Al momento de que yo ejecute el juego va a poder pasar aquí a isValid. Entonces lo que hacemos en cada tick o en cada segundo, lo que hacemos, o milisegundo en realidad, lo que hacemos es a cada rato obtener la información del personaje en escena, ¿ya? La transformamos, obtenemos la información del vector de velocidad, se lo añadimos a la variable speed y esta variable se la pasamos acá adentro en el state machine y se la damos al ABS que creamos para que, dependiendo de la velocidad, como input, dependiendo de la velocidad que se mueva,
él puede decidir qué animación usar. ¿Ya? Entonces, vamos a... Si fijan, si estoy en 0, el personaje está en idle. Si yo camino un poquito, lamentablemente con el teclado, solamente aprieto 1 o 0. ¿Ya? A ver, si me esperan un segundo, creo que tengo un cable por acá. A ver si puedo colocar el joystick. Y conecto el joystick. Entonces me puedo mover un poquito, ¿se fijan? Camino un poco, porque ahí no está en 1, está en 0, algo el input. Pero si lo coloco más, corre. ¿Se fijan? Ahora quizás la animación está muy lenta, en este caso. Por lo tanto, yo debería decirle que el idle, o sea que cuando camine, esté más en una velocidad más baja. Eso es 150, prueba. Ahí ven, ahí quedó perfecto. Entonces yo camino y hace la animación de caminar. Y si yo corro, corre. Y queda perfecto. ¿Ya? Entonces solamente nos falta el salto, ¿verdad? De aquí vamos a tener el problema porque no se nos cargó uno de los saltos. Ya. Voy a hacerlo con cualquiera, ya da lo mismo. Ya, en videojuegos ustedes no solamente pueden llegar y cargar una animación de salto, porque la animación, el tiempo que se demora la animación va a depender de qué tan grande el salto, ¿verdad? Por lo tanto, no como en las animaciones, que los saltos siempre son iguales, porque tú sabes a priori cuáles son. En cambio, este no. Por lo tanto, las animaciones de salto siempre tienen que estar divididas en 3. Una que sea el rechazo, que fue la que no nos cargó. Otra que sea cuando está en el aire. Y otra cuando llega al suelo. De hecho, tengo más animaciones de start. Voy a probar con otra después y la voy a subir. Pero para eso vamos a... ya vamos a ocupar el idle solamente. Para decir que saltó, hagamos cuenta que esto es Start Jump, ¿vale? Start Jump. Pero en este caso se va a ejecutar la animación de idle. Luego va a estar el air, que es cuando está en el aire. Y cuando caiga, vamos a llamarle land. ¿Ya? Y cada una de estas va a estar conectada con un nodo. De esta forma. O sea, vamos a conectar los nodos de esta forma. Entonces acá nosotros tenemos un diagrama de estados, en el cual cada uno de estos nodos va a ser una animación que se va a ejecutar y estos van a ser las condiciones. ¿Ya? Acá no hay condición porque siempre cuando entre vamos a querer que parte en idle o work run, ¿ya? Pero nosotros queremos saber si esto, cuando el personaje está en el aire, haga la animación de partir el salto, ¿ya? Cuando se acabe esta animación, le vamos a decir quiero que esté en el aire, y cuando toque el suelo, vamos a crear
esta animación. Y cuando termine de hacer esta animación, nos vamos al idle otra vez. Para eso tenemos que obtener la información de que si el personaje está o no en el aire. Para eso volvemos otra vez a nuestro event graph y vamos desde el componente, desde el get movement component, vamos a sacar una variable que se llama isFalling, que en español significa está cayendo, ¿ya? Y vamos a hacer, vamos a setear una variable que le vamos a poner is in air, o está en el aire, de tipo booleano, y la vamos a setear. Eso es todo. Por lo tanto, a cada rato, porque este es un tick, recuerden, se va a ejecutar a cada rato, va a preguntar si está o no está en el aire. Por lo tanto, cuando esté en el aire, nosotros vamos a ejecutar esta acción. Este result se ejecuta siempre y cuando sea un true. O sea, cuando esto está en el aire sea true, se va a ejecutar esta transición. Luego, como está en la transición que va a pasar desde que empiece el salto hasta que esté en el aire, vamos a decirle que esta animación termine. Para eso seleccionamos la animación, que en este caso entre comillas sería el start jump. Vamos a ir acá, botón derecho, y vamos a escribir time remind, ¿ya? Y si fijan aquí entre paréntesis aparece el nombre de la animación que acabamos de seleccionar. Entonces lo que vamos a hacer decirle es que si esta animación, o el tiempo que le queda para terminar la animación, sea menor, pongámosle 0,1, que está hecho en segundos. Por lo tanto, cuando la animación le quede 0,1 segundo para terminar, este se va a ejecutar. Y vamos a pasar al aire. Y el aire, para pasar, bueno, este debiera estar en loop. Si fijan aquí pueden pinchar la animación y aquí le aparecen algunos componentes como la velocidad de la animación, si está en loop o no. Esta animación debería estar en loop porque debería ser, vamos a ver la animación, debería ser eso, ¿ya? Las animaciones solo se deben ejecutar una sola vez. Este no tiene que ir en loop y este tampoco, porque queremos que se ejecute una sola vez. Entonces estamos en idle. Cuando está en el aire va a start jump. Cuando se acabe esta animación va a pasar al air y esto va a estar en loop hasta que toque el suelo nuevamente. Entonces obtenemos está en el aire y en su posición le ponemos not, o sea que no está en el aire, y va a pasar al land Alex, que en este caso va a ser solamente cuando el personaje caiga, ¿ya? Y finalmente, para terminar esto, vamos a hacer esto debiera ser cuando la animación termine. Lo marcamos nuevamente, la del land, escribimos time remind hace land Alex y es lo mismo otra vez. Le ponemos que si la animación, el tiempo de lo que le queda a la animación es menor que 0,1, va a terminar la animación. Entonces, recapitulando, entramos y está en idle run. Si el personaje salta, está en start jump. Cuando termine la animación, va a air Alex, que va a estar loopeado. Cuando el personaje caiga, va a pasar a land Alex. Y finalmente, cuando se termine la animación de land o caída, va a pasar otra vez al idle. ¿Ya? Recordemos que siempre todo tiene que llegar al idle. Y vamos a ver cómo se ve. No sé, muy bonito.
hay algo ahí que está fallando. Tenemos falling in air. Aquí parece que el idle es muy largo, por eso no hace la animación entera. Claro, es muy largo. Vamos a ocupar otra animación más cortita. Esta. Porque no pasa hasta que el personaje se... Y esta... no tiene que estar el loop. ¿Y esta cuánto? ¿Qué tan larga es? Vale, larga. Vamos a poner, a ver, la de Lance. Y esa se ve un poco mejor, pero... bueno, lamentablemente no puedo usar la de Start. Pero ahí se fijan que va haciendo la animación de salto. Bueno, en el otro personaje que hice ayer funciona. Así que vamos a verlo cómo funciona con esto. Y se fijan que hace el rechazo, está en el aire y cuando cae se queda abajo. ¿Ya? El otro no se ve así solamente porque el start no funciona. Y eso sería la animación del personaje. Tenemos el personaje caminando, moviéndonos, saltando con las animaciones básicas correspondientes. ¿Alguna duda?